En unas ocasiones, hermanos, yo he dado testimonio cómo Dios alcanzó mi vida, cómo en esa tarde yo estaba sentado en una banca, cómo en esa tarde cuando aquel ministro movió su brazo y se fueron cayendo hacia atrás, yo como un simple espectador pude sentir, pude percibir esa presencia maravillosa. Pero yo como anhelar a veces que mi familia, los que aún no han entregado su vida al Señor, los que han sido inconversos, como yo deseara que tuvieran una experiencia con el Señor y vinieran al conocimiento de Dios. Pero deben de saber, hermanos, que esto no es para todos. Entonces, lo que miramos aquí con el apóstol Pedro es que él está dando razón en el verso 17. Cuando escucharon, cuando fueron al Monte Santo con el Señor, y miren, el apóstol Pedro está dando razón de esa experiencia maravillosa que tuvieron ellos. Miren en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, verso 1, dice así: después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. ¿Qué no eran 12 apóstoles los que caminaron con él? ¿Verdad que sí? Amén. Pero hermanos, de entre esos 12 apóstoles el Señor escoge a un pequeño número, a un selecto número de apóstoles. Y en este caso, los más allegados, lo puedo decir así: Pedro y Jacobo. ¿Y quién era el otro? Juan. Y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones. Para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oí. Por un momento ponte a pensar. Habían caminado ya casi 3 años y medio con un hombre llamado Jesús de Nazaret. Según la opinión del mundo, ¿quién era? Pues hijo de un carpintero, profeta, según la opinión del mundo. Pero hermanos, en esa ocasión el Señor Jesucristo quiso que ellos vivieran una experiencia maravillosa, una experiencia sobrenatural y única, que ni aún los demás apóstoles tuvieron ese privilegio, sino solamente Pedro, Juan, ¿y quién fue el otro? Jacobo, su hermano. Entonces el Señor quiso que en ellos se operara una convicción. ¿Para qué? Para que, hermanos, pasado el tiempo, ellos pudieran dar testimonio de esta experiencia maravillosa que habían tenido con el autor de la vida, porque en ellos habían caminado 3 años y medio. Y entonces en la segunda carta del apóstol Pedro podemos mirar el testimonio de este hombre, ¿sí? Dándonos a entender, no, pues es que nosotros no recibimos esto porque alguien nos haya contado como si fuese alguna fábula, sino que nuestros ojos mismos vieron, que dice, su majestad, porque él había recibido Dios Padre honra y gloria. Hermanos, y entonces por un momento pónganse a pensar, el Señor los invitó a orar en ese monte y empezaron a orar ellos. El Señor en su humanidad empezó a orar al Espíritu Eterno, pero en cuestiones de segundos, de minutos, hermanos, el rostro del Señor empezó a resplandecer, sus vestidos se tornaron blancos como la luz, ¿sí? Y entonces lo que quiero que entiendan ustedes es que esa imagen maravillosa, ¿saben desde cuándo empezó a existir? Porque dice que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega, que quiere dar a entender el principio y el fin. Cuando el Espíritu Eterno, antes de todas las cosas, dijo sea la luz, fue la luz. Y entonces esa imagen maravillosa del seno del Padre, hermanos, emergió un resplandor, su imagen, su gloria. Pero entonces esa imagen gloriosa, hermanos, vino encubierta esta vida en un velo de carne.
Y entonces el Señor quiso manifestar su gloria en ese monte, en el monte santo. ¿Quiénes le vieron? Pedro, Jacobo y ¿quién fue el otro? Y Juan. Entonces aquí podemos mirar el testimonio de Pedro en su segunda carta. ¿Sí? Y entonces estas maravillas, así como Pedro en su tiempo dijo, es que yo no puedo quedarme con esa visión. Esa visión yo la tengo que escribir. Yo necesito dar testimonio. ¿A quién? A los que vendrán después, para que sean ellos una firme ancla, que no vengan vientos de doctrina. Hermanos, hay muchas ideologías en este tiempo, hay muchas doctrinas que están fundamentadas, pero no en la palabra de Dios. Están fundamentadas en fundamentos de arena. ¿Qué le espera a una persona que vaya arrastrándose de rodillas a una imagen como puede ser Guadalupe en la Basílica de México, hermanos? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué está fundamentada su fe? En la arena. Pero la fe del Hijo de Dios, el cristiano, está fundamentada, hermanos, en un fundamento firme. ¿Por qué? Porque esta palabra es que dice profética, es algo que Dios anunció desde siglos atrás y que para este tiempo, hermanos, ha sido el cumplimiento. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, nos escribe aquí su experiencia. En verso 19, como dando a entender, y si esto no te basta, lo que yo oí, lo que yo miré en ese monte, dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? En términos poéticos, ¿quién es? Jesucristo, el Señor es el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en medio de esta oscuridad, hermanos, en medio de este confinamiento, que la pandemia, que la gente no puede salir, que las distracciones, hermanos, también descuidamos las cosas de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Es necesario que hagas algo. Es necesario, así como los fariseos en ese tiempo, hermanos, recorrían kilómetros. Regresemos al libro de los Hechos. Recorrían kilómetros para ganar almas, para transmitir, hermanos, su ideología. Por eso el Señor les tuvo que reprochar. Pero no es que tanto nos interese aquello. No, yo quiero que pienses qué tanto has hecho tú por Dios. ¿Qué tantos kilómetros has recorrido? Si para ir y mirar a un ser querido. Hay hombres que se han enamorado de mujeres de otros países y mujeres que se han enamorado de hombres igual de otros países. Pero no a todos se les concede. Hay quienes tuvieran la osadía de emprender un viaje. Se habla de dinero, se habla de tiempo, se habla de valor. ¿Por qué lo hacen? Por amor, por conocer a otra persona. Yo he mencionado a veces que los amores por internet resultan en fraudes muchas veces. ¿Por qué? Porque por internet se usan fotografías, se usan filtros. Una persona que no es muy bella, pues con filtros se puede hacer bella. Y a veces los hombres o las mujeres están enamorados de algo que no es, de algo ficticio. Y aquí, hermanos, cabe decir algo. Díganme, ¿cuántas veces han visto ustedes al Señor Jesucristo? ¿Lo han visto alguna vez, hermano bonito? ¿Usted ha visto al Señor Jesucristo alguna vez? ¿Siente que le ama? ¿Está enamorado de Él? Sí. En la carta del apóstol Pedro dice, a quienes amáis sin haberle visto. Hay hombres que están enamorados de las mujeres, nunca las han visto, pero están enamorados. Lo que quiero darte a entender es que si a veces por amores terrenos el hombre es capaz de rebelarse en contra de su familia, en contra de sus padres, porque no están de acuerdo que el hombre tome por mujer a aquella persona. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en Dios no puedes tú dar pasos? ¿Cuántos kilómetros decíamos que se registran más o menos aproximadamente de Jerusalén
hermanos, hasta Damasco. Y aquel joven llamado Saulo, hermanos, respirando amenazas, dice, y muerte contra los discípulos del Señor, fue con los sacerdotes. ¿Para qué? Para que le concedieran una autoridad, un sello, una carta de recomendación para ir y apresar a aquellos que se habían apartado de la fe. Pero no solamente eso, traerlos presos a Jerusalén. Fíjense, ¿qué podemos aprender nosotros, hermanos, de este hombre? Y que nosotros de igual manera, ¿por qué no dejar a veces la comodidad? En la tarde, cuando viene la lluvia, ¿verdad? Que te arrullas y te tomas un cafecito. Y si es con unos panecitos y ya estás muy contento. Cuando otras personas, hermanos, hacen algo por Dios. Ya les vuelvo a repetir. 7 minutos en vivo, transmitiendo cosas de Dios. ¿Por qué no tomas 2 horas de tu tiempo y platicas con otras personas y les hablas de Dios y transmites lo que tú has aprendido? ¿Lo hemos hecho en algunas veces? ¿Lo hemos hecho en algunas ocasiones? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? En una ocasión dijo el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, ¿qué dice? No entraréis. ¿Cuántas veces ayunaban los fariseos a la semana? 2 veces por semana. ¿Qué más hacían los fariseos en ese tiempo? Diezmaban desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué más hacían los fariseos en ese tiempo? Ensanchaban sus filacterias con textos, con fracciones de la palabra de Dios. ¿Cuántos textos te sabes tú? ¿Te sabes un pasaje entero? ¿Te sabes un salmo enterito? Pónganse a pensar. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, dice, no entraremos. Y estamos mirando el caso de un fariseo llamado Saulo. Nada más falta que en ese tiempo hubiera hombres que fueran a Estados Unidos con una carta de recomendación sellada por el presidente de México para ir y guerrear a todos los protestantes y traerlos otra vez al catolicismo. Eso faltaría y sería el colmo de colmos, hermanos. Hagamos algo entonces. Es la invitación. Pedro, vuelvo a repetir, estaba dando razón de lo que él había mirado en ese monte. ¿A qué horas habrán sido? Tal vez las 3 de la tarde. Probablemente cuando el sol está en toda su fuerza. Pero aún con todo, hermanos, el rostro del Señor Jesucristo cuando empezó a resplandecer dice que sobrepasaba, como lo vuelve a repetir también aquí en el libro de los Hechos, sobrepasaba la luz del sol. Vamos a leerlo, miren. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Esto lo dice también allá en su testimonio, capítulo 22. Estamos en Hechos, capítulo 9. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Bueno, ahí está la experiencia de Saulo de Tarso cuando no creía en el Señor Jesús. Y hermanos, este pasaje, en este pasaje podemos mirar la conversión, y más adelante allá el apóstol Pablo pues da su testimonio, cómo fue alcanzado por Dios, cómo fue redimido. Sí, eso si lo quieren leer, igual está en el capítulo 22, desde el verso 8.
Preguntó: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Bueno, es que el llamamiento era para este hombre. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío conforme a la ley, que tenía bien o buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo. Hermanos, hay una enseñanza que se titula también ¿testigos de quién? ¿De Jehová? ¿O testigos de qué? Pero bueno, no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Una enseñanza que yo recibí hace muchos años. Pero lo que estamos mirando aquí es que no estemos ociosos. Pedro, antes de morir, sabiendo que su tiempo estaba cerca, hermanos, procuró escribir su experiencia, la experiencia que había vivido allá en el monte de la transfiguración del capítulo 17 del libro de Mateo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a leer una última cita que hallamos nosotros en la carta de Pablo, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13, donde dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que dice: creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hubo un tiempo en que Dios, por su grande amor y misericordia, así como se les manifestó a Pedro, hermanos, a sus apóstoles, así como Pablo en su tiempo recibió, hermanos, esa gracia de mirar al Señor Jesucristo en el camino de Damasco, esa luz maravillosa que le cegó los ojos. Nosotros también un día, hermanos, tuvimos el privilegio de vivir lo que dice el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un tiempo en que Dios se manifestó en nosotros, en una carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Así nosotros, hermanos, tuvimos ese privilegio, pero Dios no le dio esa visión, por ejemplo, al apóstol Pedro, para que el apóstol Pedro la tuviese guardada y cuando murió terminara pues en la tumba. No, Dios le mostró eso al apóstol Pedro. ¿Para qué? Para proclamarlo, para escribirlo y que quedara como un testigo fiel y pudiera servirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestra alma es por fe. Ahora el apóstol Pablo, de igual manera, hermanos, de igual manera lo escribe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que dice: creí, por lo cual también hablé. Bueno, él tuvo el privilegio. Yo nunca he visto al Señor en su gloria, así como lo miro él, esa luz maravillosa. Yo lo pude mirar con los ojos de mi alma, pude percibir esa presencia maravillosa, pude sentirlo, cómo embargó mi ser, una sensación maravillosa, sublime, un calor maravilloso. Y tal vez eso no es para ustedes. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestra alma es por fe, que tú creas lo que te estoy diciendo, que tú creas lo que escribió Pablo, que tú creas el testimonio que dejó Pedro, ¿sí? De su experiencia. Amén, gloria. ¿Sí? Y ahora, movidos, hermanos, por eso nos sintamos seguros y hablemos de estas experiencias y del amor de Dios a otras personas para que puedan venir al conocimiento de Dios. Así que no estemos ociosos, sino que hagamos algo en el Señor. Vamos a cerrar con esto, hermanos. Vamos a cerrar con esto.